Era miércoles, las 22:11, y yo estaba en la cama con otro hombre mientras mi marido creía que estaba en una cena de empresa. Tenía el vestido arrugado en el suelo, el pelo sudado pegado al cuello y una copa de vino medio vacía al lado de la almohada. No me temblaban las manos. No me temblaba la voz. No sentía culpa, solo un peso nuevo, distinto, que no sabía aún si era alivio o sentencia. El otro, se llamaba Raúl, tenía 41, 2 hijos de un matrimonio anterior y una manera de mirarme que no se parecía en nada a lo que yo conocía. Esa noche, por primera vez en muchos años, no me sentí invisible. Y eso fue suficiente para no volver atrás. Sé lo que estás pensando, y no voy a justificármelo. Lo sé. Pero no me interesa contarte quién era yo antes de esto. Ni cómo fue mi infancia. Ni si mi matrimonio era bueno o no. Todo eso son excusas que la gente pone para evitar el centro de las cosas. Y yo ya no tengo tiempo ni estómago para adornos. Te lo voy a contar como se lo contaría a alguien en una habitación cerrada, con la cara lavada y sin maquillaje. Porque esto no empezó con una pelea ni con un mensaje sospechoso. Empezó con una decisión. Mía. Fría. Voluntaria. Conocí a Raúl en una formación de recursos humanos que mi empresa organizó en noviembre, en Zaragoza. 3 días en un hotel, con charlas sobre liderazgo emocional, talleres de comunicación asertiva y cafés interminables entre gente que hablaba de productividad y pausas activas como si eso tuviera algo que ver con la vida real. Él no era del equipo, era el formador externo. Alto, de esos hombres que saben cómo moverse sin parecer nerviosos. Voz grave, sin acento, y una manera de hablar que hacía que los demás callaran. No guapo en el sentido clásico, pero sí magnético. Yo no le gusté desde el primer momento, eso sería mentira. Pero él sí me gustó a mí. No por cómo se veía, sino por cómo me miró cuando hice una pregunta durante uno de los talleres. Me miró como si de verdad importara lo que acababa de decir. No con condescendencia, no con educación, sino con atención. Una atención que se nota en la piel. El segundo día, en el descanso, se me acercó mientras yo me servía café y me dijo: «No te gusta estar aquí». Se nota. ¿Y a ti sí? Le contesté, sin ni siquiera sonreír. Yo estoy cobrando por estar aquí. Tú estás aguantando. Es peor. No hablamos mucho más ese día, pero algo ya se había abierto. Por la noche, cuando bajé al bar del hotel con mis compañeras, lo vi solo en una mesa, leyendo. Y cuando ellas se fueron a dormir, me acerqué. Le dije que no podía dormir, que si podía sentarme. Me dijo que sí, sin moverse ni un centímetro, y sin apartar los ojos del libro. Me senté. Y ahí, sin música, sin intenciones explícitas, sin frases hechas, estuvimos 2 horas hablando. No de nosotros, ni de nuestras vidas. Hablamos de lo que odiábamos. Del ruido en los supermercados. De la gente que se graba en el gimnasio. De las parejas que se mandan audios de 5 minutos. Y cuando me levanté para irme, él no me pidió el número. No me dijo nada. Solo me miró, con esa forma suya de mirar, y yo me fui con la certeza de que si me quedaba un minuto más, lo besaba. Volví a Madrid y durante semanas no pasó nada. No le escribí. No lo busqué en redes. No pregunté por él. Pero me acordaba. Cada vez que Óscar, mi marido, me hablaba de la tarifa de la luz o de que había que cambiar la goma de la lavadora, sentía como algo dentro de mí se despegaba un poco más. No lo odiaba. No era un mal hombre. Pero no me veía. Me oía, pero no me escuchaba. Me tocaba, pero no me sentía. Y después de Zaragoza, eso ya no me servía. Una noche de viernes, a finales de diciembre, le escribí a Raúl. Solo le puse: ¿vas a volver a Madrid pronto? Me contestó a los 3 minutos. Me dijo que el 10 de enero tenía una charla en una escuela de negocios, que si quería que nos viéramos después. Le dije que sí. No pensé en Óscar, ni en lo que significaba ese mensaje. Pensé en mí. Solo en mí. El 10 de enero, a las 21:45, me bajé del metro en República Argentina y caminé hasta el bar que habíamos quedado. Era un sitio discreto, de esos que tienen cortinas oscuras y camareros que no hacen preguntas. Cuando entré, él ya estaba ahí,
con una copa en la mano y esa calma suya que no sé si era suya de verdad o solo una máscara bien construida. Nos saludamos con 2 besos. No nos abrazamos. No hubo tensión en el aire. Solo conversación. Larga, directa, sin pausas innecesarias. Y cuando me preguntó si quería que me acompañara a casa, le dije que no. Le dije que si tenía hotel, me iba con él. Y fui. Fui porque me dio la gana. Porque no tenía miedo. Porque no era un impulso. Era una elección. Sabía lo que iba a hacer desde que salí de mi casa esa tarde. Me había depilado, había escogido ropa interior negra, y había apagado las notificaciones del móvil. Nadie me empujó. Nadie me engañó. No lo hice por despecho, ni por venganza. Lo hice porque me sentía viva. Porque después de años de ser mujer me sentí simplemente mujer. No me arrepentí. No esa noche. No al día siguiente. No durante los días que vinieron. Pero sabía que tarde o temprano, esto iba a tener consecuencias. No era tonta. Lo que no sabía era cómo, ni cuándo, ni con qué fuerza. Y eso es lo que viene después. Era domingo por la mañana, 17 de marzo, y estábamos desayunando en silencio en la cocina. Óscar había puesto pan en la tostadora y se servía café mientras yo revisaba mi agenda mental para organizar la semana. No había tensión en el ambiente, ni señales evidentes, ni nada que anticipara lo que iba a pasar unas horas más tarde. Habíamos dormido juntos, habíamos hablado sobre la cena del sábado con sus padres, habíamos incluso discutido brevemente sobre si había que cambiar ya las ruedas del coche, todo dentro de los parámetros de lo normal. Pero a las 13:40, mientras yo estaba en la ducha, lo escuché gritar mi nombre desde el salón con un tono que no me gustó nada. Pensé que se había hecho daño o que algo se había roto, así que salí empapada, envuelta solo en la toalla, con el corazón un poco acelerado. Estaba de pie, junto a la mesa, con el portátil abierto y un papel en la mano. Cuando me vio aparecer, no dijo nada. Solo alzó el brazo y me enseñó el papel, mirándome fijo. ¿Me explicas esto? Lo cogí. Era un recibo de hotel, con mi nombre completo, del 10 de enero, una sola noche, en la calle Ferraz, habitación 308. No entendí cómo había llegado eso a sus manos. Me quedé paralizada durante unos segundos, intentando ordenar las ideas, pero su mirada no me dejaba margen. No era rabia todavía. Era otra cosa. Algo más frío, más calculado. No sé qué haces mirando mis cosas, fue lo único que atiné a decir, sabiendo que era una defensa tan débil que me dolió incluso a mí. Estaba buscando un documento en el portátil, y el archivo estaba en el escritorio. No tenía nombre raro, estaba abierto. No me jodas. ¿Me vas a decir que es un error de facturación? No supe qué decir. Porque no era un error. Ese papel no tenía escapatoria. Lo había escaneado yo misma para justificar una cena en la empresa y olvidé borrarlo. Siempre tan meticulosa con las mentiras pequeñas, tan torpe con las grandes. Me senté en el borde del sofá, con la toalla mojada pegada al cuerpo, y no dije nada. Él esperó. 10 segundos. 15. Luego, con una calma que me heló, preguntó. ¿Con quién? No importa con quién, dije, y me arrepentí al instante. Me miró como si ya no me reconociera. Como si yo hubiera cambiado de forma frente a sus ojos. Se cruzó de brazos, se apoyó en la mesa y respiró hondo antes de volver a hablar. ¿Te acostaste con otro hombre? Sí. No había forma de suavizarlo. No iba a fingir ahora. Ya estaba hecho. Y él merecía, al menos, la verdad. La única verdad que podía darle. ¿Cuántas veces? Una. ¿Te gustó? Sí. Ahí fue cuando lo vi romperse. No gritó. No lloró. Pero el cuerpo se le hundió como si le hubieran cortado algo por dentro. Se sentó en la silla más cercana, se pasó las manos por la cara y luego se quedó mirando al suelo durante un buen rato. Yo seguía en el sofá, sin moverme, con los dedos fríos, con el corazón en el estómago, sin saber si decir algo más o dejar que él hablara. Me pregunté si debía mentir un poco, decir que había sido una confusión, una noche de borrachera, algo sin sentido. Pero no era verdad. Y aunque mi impulso fue protegerme, no quise salir de ahí mintiendo. Ni por mí,
ni por él. ¿Por qué lo hiciste? Porque necesitaba sentirme viva. Porque llevaba años sintiéndome como una sombra. Porque no me mirabas. Porque cada día era igual. Porque necesitaba tocar algo que no fuera repetición. Él apretó los puños, los dejó sobre la mesa. Me miró de nuevo, y esta vez sí vi la rabia en los ojos. No violencia. No odio. Rabia. De esa que viene de la decepción más honda. ¿Y te parece que esta es la forma? ¿No hablarlo? ¿No intentar arreglar nada? No quería arreglarlo. Quería escaparme. Aunque fuera por un rato. Y lo hice. ¿Te arrepientes? No. No porque no me doliera verlo así, sino porque esa noche había sido una decisión consciente. Y si había algo que no quería hacer era fingir arrepentimiento para salvar lo que ya estaba roto. Él se levantó de golpe, empujó la silla sin querer contra la pared, cogió el recibo del hotel y lo arrugó en el puño. Eres una hija de puta. No respondí. No por cobardía, sino porque lo entendía. Y no iba a defenderme. Se encerró en el dormitorio, cerrando la puerta de un portazo que retumbó por todo el piso. Me quedé en el salón, mojada, helada, con la toalla escurriendo sobre el parquet y la garganta seca. No lloré. No temblé. No me moví. Me limité a escuchar sus pasos en la habitación, los cajones abriéndose, su respiración fuerte mientras revolvía algo. A los pocos minutos, salió con una mochila, su chaqueta y las llaves en la mano. Me voy. No sé si volveré hoy. No me busques. No me llames. No quiero verte. Oscar. Te he dicho que no quiero verte. No digas nada más. Y se fue. Cerró la puerta despacio. No la golpeó. Fue un cierre firme, decidido. Y en ese instante, el silencio me hizo más daño que cualquier grito. Me levanté, fui al baño, me vestí sin mirar el espejo, y cuando volví al salón me di cuenta de que su taza de café seguía en la encimera, a medio terminar. La tiré al fregadero sin pensar. Necesitaba hacer algo físico, algo mecánico, para no ponerme a gritar. Pasé todo ese domingo sola. No encendí la televisión, no miré el móvil, no comí. A las 9 de la noche, me obligué a escribirle un mensaje que nunca envié, lo siento por todo. No sé si esto tiene arreglo. Pero te juro que no lo hice para destruirte. Lo borré. Porque no era verdad. No lo hice para destruirlo, pero tampoco para salvarlo. Lo hice por mí. Y esa frase no podía sonar distinta, aunque la disfrazara. Cuando se hizo de noche, me acosté en el sofá, con una manta vieja encima, y esperé. No a que él volviera. No a que todo se solucionara. Esperé a entender lo que venía ahora. Lo que yo misma había puesto en marcha. Y lo peor era que aún no tenía ni idea de lo que Oscar era capaz de hacer después de esto. Porque cuando un hombre no grita, no golpea, no humilla, y solo se va, entonces es cuando más miedo da. Y con razón. Pasaron 3 días sin que Oscar diera señales de vida. No escribió, no llamó, no volvió por la casa, y yo tampoco hice el intento de buscarlo. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, nada. Al segundo día ya había retirado su cepillo de dientes del baño, sus camisas del armario, los zapatos del mueble de la entrada. No lo vi hacerlo, pero cuando volví de trabajar el martes por la tarde, ya no estaban. Y eso me confirmó que no se trataba de una rabieta. Se había ido de verdad, con intención, con la misma frialdad con la que cerró la puerta aquella mañana. Ese silencio me aplastó. No porque esperara una reconciliación, sino porque empezaba a sospechar que algo más se estaba gestando detrás de ese silencio. Oscar no era de los que dejan los cabos sueltos. No desaparecía sin motivo. Y lo que más me inquietaba era no saber en qué estaba pensando ni qué iba a hacer. Él no era impulsivo. No se tomaba decisiones en caliente. Siempre esperaba el momento exacto. Y eso me daba miedo. El jueves por la tarde, cuando volví a casa después del trabajo, me encontré la cerradura cambiada. Metí la llave y no giraba. Probé 3 veces, primero con fuerza, después despacio, como si el problema fuera mío. Miré a los lados por inercia, como si alguien pudiera explicarme desde la acera lo que estaba pasando. Subí al 4.º piso, llamé al timbre.
Nadie abrió. Volví a marcar su número. Apagado. Bajé otra vez, revisé el teléfono, no tenía ningún mensaje suyo. Entonces bajé a portería. La señora Ana, que lleva 20 años ahí, me miró con cara de incomodidad y me lo soltó sin rodeos. Tu marido me dijo que iba a cambiar la cerradura. Me enseñó un papel, creo que era de un abogado. Me dijo que cualquier cosa que necesitaras, que le escribieras por correo. No reaccioné. Me quedé parada en la entrada como si me hubieran empujado. No grité, no pedí explicaciones. Solo asentí con la cabeza y volví a salir. Caminé hasta el bar de la esquina, pedí una cerveza, me senté en la terraza aunque hacía frío, y traté de entender qué estaba pasando. Porque una cosa era que se fuera, y otra que me dejara fuera de la casa. La casa era de los dos. Lo habíamos comprado juntos. Pagábamos la hipoteca a medias. Y ahora me había echado como si fuera una inquilina más. Me temblaban las manos por el frío y por la rabia, pero no hice nada impulsivo. No tenía a dónde ir. Esa noche dormí en casa de una compañera del trabajo, Marta, que me dejó el sofá sin hacer preguntas. Solo me dio una manta y me dijo, cuando quieras hablar, me avisas. Al día siguiente pedí el día libre. Fui directamente al despacho del abogado de Oscar, que venía anotado en un correo que finalmente me envió esa misma madrugada a las 2:17. El mensaje era breve: a partir de ahora, cualquier comunicación será a través de mi abogado. Adjunto datos. He cambiado la cerradura por recomendación legal. No te acerques a la vivienda sin notificar previamente. Oscar. Leí ese correo 15 veces antes de responder, pero no respondí. Guardé silencio, igual que él. En el despacho me atendió un tipo joven, demasiado amable, que me explicó con una voz neutra que mi marido había solicitado una medida cautelar para impedirme el acceso a la vivienda mientras se resolvía la situación. Lo decía así, mientras se resuelve la situación. Como si se tratara de un contrato mal firmado o de un problema de suministro eléctrico. Yo asentía, callaba, firmaba, sin entender cómo era posible que en cuestión de 5 días hubiera pasado de vivir en mi casa con mi marido, a dormir en un sofá y tratar con abogados. Le pedí explicaciones a Oscar por correo, pero no contestó. Le escribí una sola vez más, con un tono más directo, más agresivo. Le dije que no tenía derecho a echarme de una propiedad compartida. Que no podía tratarme como una extraña. Que si había alguna posibilidad de hablarlo cara a cara, estaba dispuesta. Esa vez sí respondió, una sola línea: nos veremos el lunes a las 19 en casa. No llegues antes. No vengas después. Esa tarde llegué puntual. Estuve 15 minutos abajo, caminando en círculos por la manzana hasta que el reloj marcó las 7 en punto. Subí, llamé al timbre. Abrió él. Llevaba una camiseta gris, el mismo pantalón vaquero de siempre, y una mirada que no decía nada. Se hizo a un lado para que entrara. No me saludó. No me ofreció nada. Me senté en el sofá. Él se quedó de pie. Sobre la mesa había una carpeta, una libreta y su portátil abierto. Me miró y soltó la primera frase. He vaciado la cuenta conjunta. He transferido todo a otra cuenta. No porque vaya a quedarme con ello, sino porque no pienso dejar que tomes ni un solo euro sin acordarlo conmigo. No dije nada. Me limité a escucharlo. Estaba frío, organizado, directo. Siguió hablando. He revisado los movimientos de los últimos 3 meses. Restaurantes, taxis, hoteles, compras. Todo. Me he hecho una copia de cada gasto que no puedo justificar como compartido. Lo presentaré si es necesario. Si quieres que nos separemos de forma civilizada, más vale que no intentes negociar desde la lástima. No estoy intentando negociar nada, dije, finalmente. Vine porque tú dijiste que querías hablar. Y estoy hablando. ¿Todo esto es para castigarme? No. Esto es para protegerme. Tú decidiste acostarte con otro. Yo decidí no volver a confiar en ti. Y eso empieza hoy. ¿Me odias? No. Me das asco. Es distinto. No me tembló la cara, pero por dentro sentí un corte seco. Como si me arrancaran algo. Él se sentó, sacó unos papeles de la carpeta y me los pasó.
Acuerdo de separación de bienes, propuesta para venta de la casa, lista de objetos personales para recoger en una fecha concreta. Todo preparado. Como si llevara meses esperando el momento de usarlo. ¿Tú lo habías pensado antes? No. Pero lo tenía previsto, por si algún día lo necesitábamos. Y ahora lo necesito. ¿Así de fácil? ¿Fácil? Se inclinó hacia mí, con los codos sobre las rodillas. ¿Te parece fácil que la persona con la que compartes cama se acueste con otro y venga a decirte que fue por sentirse viva? ¿Te parece fácil tener que contener las ganas de romperle la cara al que te traicionó para no terminar en el juzgado? ¿Fácil es esto para ti? No estoy diciendo eso. No estás diciendo nada. Porque no tienes nada que decir. Ya lo dijiste todo con tu cuerpo. Ya hablaste con tu decisión. No supe cómo seguir. Todo lo que tenía en la cabeza me parecía inútil. Las excusas, las explicaciones, incluso las pocas ganas que me quedaban de arreglar algo, se estaban disolviendo frente a esa versión de él que no había visto nunca. Era Óscar, pero no era él mismo. Me levanté. Tomé los papeles. No dije adiós. Salí del piso con la sensación de haber recibido un golpe sin manos. Al llegar a la calle, me quedé parada. Era como si el aire fuera otro. Más espeso. Más difícil de respirar. Revisé los documentos uno a uno en una cafetería de la zona. Todo estaba bien atado. Legal. Preciso. Intocable. No había sido una simple reacción emocional. Había sido un movimiento calculado. La venganza no venía con gritos ni humillaciones. Venía con frialdad jurídica. Con indiferencia estructurada. Con precisión quirúrgica. Y ahí supe que esto no iba a tener vuelta atrás. Nunca pensé que Óscar sería capaz de hacer lo que hizo. No por ingenua, sino porque nunca me había demostrado tener esa parte tan fría, tan organizada para hacer daño sin levantar la voz, sin mancharse las manos. Yo lo conocía como alguien meticuloso, sí, pero no calculador. Y cuando empezó su venganza, porque eso fue lo que hizo, una venganza ordenada, paso por paso, sin margen de error, me di cuenta de que yo había desatado algo que ni él mismo sabía que tenía dentro. No fue un escándalo público, no me expuso delante de mis amigas ni de mis padres, no me insultó en redes sociales ni habló mal de mí en el trabajo. Fue más humillante que eso, lo hizo en silencio, sabiendo exactamente dónde golpear para que yo lo sintiera sin poder defenderme. La primera semana después de aquella reunión en casa suya, aún compartida en papeles, recibí una notificación del banco. Óscar había bloqueado temporalmente mis tarjetas vinculadas a la cuenta común. Me quedé con 37 euros en efectivo y sin acceso a los ahorros. No porque me hubiera dejado sin nada, sino porque la cuenta ahora estaba a nombre solo de él. Y aunque sabía que legalmente yo podía reclamar la mitad, él se había anticipado. Había sacado un préstamo a su nombre, con ese dinero, para cubrir supuestos gastos personales, comprometiendo los fondos y dejándome a mí fuera. Fui al banco, pedí hablar con el director, expliqué la situación. Me escucharon con una sonrisa amable, con gestos de comprensión, pero lo único que me dijeron fue que mientras no hubiera resolución judicial o acuerdo notarial, no podían hacer nada. Y yo no tenía ni abogado aún. Dormía en casa de Marta, pero ya empezaba a ser incómodo. Ella vivía con su novio, un tipo que no me decía nada, pero que me miraba con cierto recelo cada vez que me encontraba por el pasillo. No podía quedarme mucho más. Así que busqué un estudio pequeño por Lavapiés, amueblado, 580 euros al mes, con una cama pegada a la cocina y un baño tan estrecho que apenas podía girarme. Tuve que pedirle a mi hermana un préstamo para pagar la fianza y el primer mes. Y aunque no me preguntó nada, su mirada fue suficiente para hacerme sentir que ya sabían lo que había pasado. Óscar no se lo había contado, pero seguro que ella lo intuía. Algo en mi cara, en mi actitud, en mi silencio, lo decía todo. No era solo tristeza. Era derrota. Una mañana, mientras esperaba el ascensor en el trabajo, recibí un correo anónimo. No tenía asunto, solo un archivo adjunto, un PDF con capturas de pantalla de reservas de hoteles, facturas de cenas, y un informe detallado que no había visto nunca. Todo lo que había gastado en los últimos meses, puesto en orden, clasificado, marcado en rojo con fechas y horas. Incluía incluso comentarios de empleados de los lugares que había visitado. Una nota en uno de los documentos decía:
Ella venía siempre sola, pero una vez estuvo con un hombre, alto, con barba. Lo reconocí. Era el camarero del bar donde cenamos aquella noche con Raúl. El nivel de detalle me dejó sin aliento. Pensé en denunciar, pero no había delito. Era solo información organizada. Ilegalmente conseguida. Llamé a Oscar. No me contestó. Le escribí. ¿Fuiste tú? Su respuesta tardó 2 horas. ¿Esperabas que te saliera gratis? Lo peor fue que el lunes siguiente, cuando entré a la oficina, noté las miradas. Nada frontal, nada escandaloso. Solo cambios sutiles. La jefa de departamento me habló con un tono más seco. Una compañera con la que siempre comía no me escribió ese día. A la hora de la comida, revisé el grupo de WhatsApp del equipo y vi que me habían sacado. No hubo mensajes previos, ni explicaciones. Simplemente ya no estaba. Y aunque intenté decirme que era paranoia, que todo podía ser casualidad, lo confirmé cuando bajé al bar de siempre y vi como uno de los compañeros giraba la cabeza al verme entrar. Me senté sola, pedí una ensalada, y me fui sin terminarla. No tenía pruebas, pero algo había llegado hasta ahí. Alguien, de alguna forma, había soltado parte de lo que estaba pasando. Y si no era Oscar directamente, era alguien a quien él se lo había contado con precisión. La venganza no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una carta certificada en la que se me informaba de que se iniciarían trámites para revisar el reparto de bienes en la casa, y que él aportaría como prueba mi conducta desleal para quedarse con el inmueble. Incluía declaraciones de vecinos, testigos que decían haberme visto entrar en portales ajenos durante la noche. Exageraciones, malentendidos, datos sacados de contexto. Pero cuando tienes la culpa en la espalda, cada ataque te cae como si fuera cierto. No sabía cómo responder. No tenía dinero para un abogado y, en el fondo, me sentía demasiado hundida para pelear. Una noche, después de una jornada de 9 horas y media, me encerré en el estudio, abrí una botella de vino barato y empecé a revisar uno a uno los mensajes antiguos que me había enviado Oscar. Años atrás. Los del inicio. Las notas de voz donde me hablaba de su primer día en el trabajo nuevo, las fotos que me mandaba de su café por las mañanas, los vídeos tontos que compartíamos solo para reírnos sin sentido. Y por primera vez desde que empezó todo, me quebré. No por perderlo, sino por haber sido yo quien rompió la cadena. Porque lo había hecho sin medir las consecuencias, sin pensar que él iba a devolver cada golpe con precisión, sin necesidad de tocarme. Y ahí, sola, medio ebria, en un colchón pegado a una pared con humedad, entendí que la infidelidad no se castiga con insultos, sino con inteligencia. Y Oscar era más inteligente de lo que yo había querido admitir. Los días siguientes fueron una sucesión de trámites. Correos, llamadas, documentos que no entendía, reuniones frías en cafeterías con abogados recomendados por conocidos. Nadie me ofrecía soluciones, solo tarifas. Me empezaron a descontar dinero por embargos menores, cuotas de la hipoteca que ahora él no estaba pagando y que, legalmente, también eran mías. Todo se estaba cayendo sin hacer ruido. No tenía tiempo para pensar, ni fuerzas para defenderme. Y entonces recibí el golpe final. Un correo de recursos humanos de mi empresa, solicitándome que me presentara a una revisión del entorno laboral por conflictos interpersonales con el equipo. Me dijeron que algunas compañeras se habían quejado por actitudes inapropiadas, que se había generado un ambiente tenso y que se estaba considerando un traslado. Fue como si todo se estuviera orquestando para vaciarme la vida sin dejarme opciones. Y no tenía pruebas. No podía demostrar que él estaba detrás. Pero lo sabía. Lo sentía. Lo veía en la secuencia perfecta de consecuencias, en la forma tan medida de cada paso, en cómo no dejaba huellas, solo resultados. Esa noche no lloré. Me senté frente al portátil, abrí un documento nuevo, y empecé a escribirle una carta. No para enviársela. No para explicarme. Solo para dejarlo claro para mí. Lo había traicionado. Lo sabía. Había cometido un acto que destrozó la base de nuestra relación. Pero él no solo había respondido. Me había borrado. Y lo había hecho de tal manera que yo misma empezaba a dudar de si merecía seguir peleando. Esa fue su venganza. Quitarme hasta la fuerza de defenderme. Y lo consiguió.
No lo había vuelto a ver desde aquella tarde en que me dejó los papeles encima de la mesa y me dijo que le daba asco. Habían pasado casi 2 meses y todo se había reducido a mensajes por correo, comunicados a través de abogados y cruces de acusaciones disfrazadas de tecnicismos. A esas alturas, ya había asumido que no íbamos a volver a hablarnos nunca más. Pensaba que ese silencio sería definitivo, que su manera de vengarse había sido tan estructurada que le permitiría cerrar todo sin mirarme otra vez a la cara. Y sin embargo, el martes, 7 de mayo a las 16:12 me escribió un mensaje. No fue largo, no tuvo tono de paz, pero tampoco de guerra. Decía: mañana a las 18 paso por tu piso. Quiero hablar. Si no estás, no insisto más. Estuve a punto de no contestar. Me quedé leyendo esas 3 líneas una y otra vez, intentando adivinar qué esperaba. No ponía ni una palabra de emoción, pero me bastaba saber que quería verme. Le respondí 4 horas más tarde: estaré. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces, soñando con escenas en las que él me gritaba o me escupía en la cara cosas que me habían dolido desde el principio. Me levanté con dolor de cabeza, pasé el día en la oficina como un autómata, y salí media hora antes solo para no arriesgarme a llegar tarde. Compré una botella de agua, limpié un poco el estudio, abrí la ventana para que se fuera el olor a encierro, y me senté a esperarlo. A las 17:56 escuché los pasos en la escalera. Ni siquiera esperó el ascensor. Llamó a la puerta sin fuerza. Abrí. Estaba igual que siempre, solo que más delgado. La camiseta que llevaba le colgaba un poco, y su forma de pararse frente a mí no tenía tensión, pero sí una firmeza que me hizo tragar saliva. No me saludó. Solo preguntó: ¿puedo pasar? Sí, claro, le dije, abriéndole espacio. Entró, miró el lugar sin disimulo, vio la cama sin hacer, los platos en el fregadero, los papeles apilados en la mesa, y luego se sentó en la única silla que había libre. No hizo comentarios. Yo me senté frente a él, con las piernas juntas, sin saber cómo colocar las manos. No vengo a escucharte justificar nada, fue lo primero que dijo. No quiero oír otra vez lo de sentirse viva ni nada de eso. No me interesa. No te lo iba a repetir, contesté sin levantar la voz. Entonces mejor. Hubo una pausa. Larga. Él miró hacia la ventana, luego a mí. He estado pensando, dijo. Mucho. Y después de todo lo que hiciste, y todo lo que hice yo después, creo que ya no tiene sentido seguir destruyéndonos. Porque aunque tú empezaste esto, yo me encargué de arrastrarte hasta el fondo con cada cosa que hice. Y ya no sé si lo hice por justicia o por orgullo, pero lo hice. No sabía si estaba pidiendo disculpas o simplemente reconociendo lo que había pasado, pero no interrumpí. Lo dejé hablar. No soy un santo. No soy mejor que tú. Pero tú fuiste la que rompió primero. Y a mí eso me cambió. No sé si para siempre, pero me jodió la forma en que veo las cosas. Desde entonces no confío en nadie. Ni en mis amigos. Ni en mi familia. Nada. Yo tampoco confío en mí, le dije, por impulso. Me miró. Fue una mirada seca, cansada. No de desprecio. De agotamiento. Quiero que terminemos esto, dijo. Pero quiero hacerlo bien. Sin abogados. Sin más mierdas. Solo tú y yo. Quiero cerrar esto como 2 personas que compartieron 7 años y que, aunque uno la cagó y el otro se vengó, no necesitan seguir clavándose cuchillos hasta el final. ¿Quieres decir que podemos hablar de cómo terminarlo sin matarnos en el proceso? Exacto. Me parece justo. Se levantó, empezó a caminar por el cuarto, con las manos en los bolsillos. No tenía nerviosismo. Tenía decisión. Y eso era más difícil de digerir. Vas a quedarte con este piso, dijo de pronto. Yo me quedaré con la casa. Haré lo que sea para comprar tu parte. Ya tengo la tasación. He hablado con mi banco. Haré la transferencia en cuanto firmes. ¿Y el resto? Ya está hablado. Solo falta tu firma. Está bien, dije, sin condiciones. Se quedó callado unos segundos más. Luego volvió a sentarse. ¿Te sigue viendo? Sabía a quién se refería. No hizo falta nombrarlo. No.
Terminó hace mucho. Solo fue una vez. No me lo digas como si eso lo hiciera menos. No lo hago, respondí. Solo respondo. Asintió, sin mirarme. ¿Por qué ahora? ¿Por qué querías hablar? Porque estoy harto. Porque ya no quiero pensar en esto más. Porque me he dado cuenta de que mi vida se detuvo el día que descubrí lo que hiciste. Y que aunque todo lo que vino después fue un acto de control, no me devolvió nada. Ni respeto, ni tranquilidad. Solo más desgaste. Y yo te jodí, dije. Sin pensar en lo que venía después. Creí que podía manejarlo. Que sería algo pasajero. Pero no fue así. No. No lo fue. Otra pausa. Otra mirada que duró más de lo necesario. ¿Crees que alguna vez podremos saludarnos sin rencor? No lo sé, contestó. Pero al menos quiero llegar al punto en el que tu nombre no me provoque ganas de destruir algo. Yo quiero llegar al punto en que pueda mirarte y no sentir vergüenza. Se quedó quieto, observando un punto en la pared, como si tratara de imaginar ese escenario. Va a costar, dijo finalmente. Pero al menos hoy me siento menos vacío que ayer. Yo asentí. No sabía qué decirle a eso. Solo me di cuenta de que mi respiración se había vuelto más lenta. Como si algo pesado se hubiera aflojado un poco en el pecho. ¿Quieres un café? Le ofrecí, sin pensarlo demasiado. No. Me voy. No quiero que esto se alargue. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de abrir, se giró. No te deseo nada malo. Pero tampoco te deseo nada bueno. Solo quiero que sigas con tu vida sin tocar más la mía. Está bien. Adiós, Lucía. Adiós, Oscar. Cerró la puerta. No fue un portazo. No fue una salida violenta. Fue un cierre definitivo. Con eso terminó la conversación más importante que habíamos tenido nunca. Sin gritos, sin lágrimas. Solo dos personas que ya no se pertenecían y que decidieron dejar de hacerse daño. Esa noche me dormí con la sensación de que el suelo ya no temblaba bajo mis pies. Por primera vez en semanas, no esperé un nuevo ataque. Y aunque no sentí alivio, tampoco sentí más miedo. Eso era algo. Pasaron 2 semanas desde aquella última conversación y no volví a saber de él. No me escribió, no me llamó, no apareció en ningún sitio donde pudiera encontrarlo por casualidad. Firmamos los papeles 2 días después de su visita al estudio, en una notaría de Chamberí, a las 11 de un viernes gris, sentados cada uno al lado de su abogado, sin cruzar una sola palabra fuera de lo estrictamente necesario. Cuando me entregaron la copia del acuerdo, salí del edificio sin mirar atrás. Ni él me buscó con la mirada ni yo me giré para hacerlo. Caminé hasta el metro con el documento doblado en el bolso, el abrigo abierto y los pasos sin dirección clara. No tenía prisa por llegar a ninguna parte porque, por primera vez en mucho tiempo, no había nadie esperándome en ningún sitio. Y eso, aunque me costó aceptarlo, era una forma nueva de empezar. No hice grandes cambios. No me fui de viaje, no me apunté a clases de yoga, no empecé una vida nueva como la gente suele decir cuando quiere fingir que está renaciendo. Seguí trabajando en la misma oficina, aunque con más distancia de mis compañeros. Dejé de intentar caer bien. Ya no me molestaba la idea de que algunas personas me evitaran o hablaran de mí a mis espaldas. No necesitaba explicarme. El que quisiera entender lo que había pasado, que lo hiciera. Y el que no, que se tragara su versión cómoda. Me concentré en hacer mi trabajo bien, en entrar y salir a mis horas, en no deberle favores ni sonrisas a nadie. Volví a comer sola, a llenar los silencios con listas de música que antes no me atrevía a escuchar porque me recordaban a momentos compartidos. No necesitaba superar nada. Solo seguir. Los fines de semana se hicieron largos. No me gustaba el silencio del estudio, pero tampoco quería llenarlo con cuerpos que no significaran nada. Tuve un par de citas por obligación, más como un ejercicio de contacto que por interés real. No dormí con ninguno. Ni siquiera lo intenté. No porque pensara en Oscar, sino porque entendí que no me apetecía volver a abrirme solo por costumbre. Lo hice durante años. Y ahora, al menos, quería saber que si alguna vez volvía a acostarme con alguien, sería por deseo y no por vacío. Por ahora, el vacío era mío, y aprendí a cargarlo sin compartirlo con nadie.
Volví a ver a Raúl en mayo, en un evento de la empresa donde él daba otra formación. Fue un cruce breve. Él me saludó con una sonrisa correcta. Yo le devolví el gesto con la cabeza. No hubo reproches, ni tensión, ni esa chispa que una vez me hizo perder la cabeza. Fue como si todo lo que habíamos vivido en aquella habitación de hotel ya no existiera en ninguno de los dos. Y quizá era lo mejor. Si le guardaba algún rencor, se me olvidó. Si alguna vez imaginé volver a buscarlo, esa idea se borró en cuanto supe que el deseo que una vez sentimos no tenía nada que ver con el presente. Fue solo un fragmento, uno que nunca más iba a repetirse. Me fui antes de que terminara su charla. No por dolor. Por indiferencia. Empecé a escribir. No historias, no diarios sentimentales, sino fragmentos. Escenas sueltas, sin nombre, sin trama. Pensamientos que no le conté nunca a nadie, cosas que me habría gustado decir en voz alta cuando aún tenía a alguien al lado y callé por no incomodar. Me di cuenta de que muchas veces había hecho exactamente lo que se esperaba de mí, mantener la calma, adaptarme a la rutina, no cuestionar el desgaste, fingir estabilidad. Y aunque no me justificaba por haber traicionado, tampoco podía negar que en algún punto de esos 7 años me había convertido en una sombra de mí misma. Oscar no tuvo toda la culpa, pero tampoco fue solo mía. Y aunque la acción fue mía, el abandono previo también tuvo su peso. No hice listas de lecciones. No necesitaba llenar la pared de frases como me amo o mereces lo que sueñas. No me creí mejor persona después de todo esto. Solo entendí que cuando haces algo que sabes que puede romperlo todo, tienes que estar dispuesta a aceptar que se rompa de verdad. Y eso fue lo que pasó. Lo rompí. No por accidente. No porque me empujaron. Lo rompí con los ojos abiertos, con la conciencia de que podía perderlo todo, y así fue. Perdí la casa, parte del dinero, el respeto de gente que no volverá a mirarme igual. Perdí la versión de mí que creía ser. Y aunque duele, al menos ya no tengo que seguir fingiendo que soy otra cosa. A veces pienso en él. No con nostalgia. Con curiosidad. Me pregunto si ha rehecho su vida, si duerme acompañado, si alguna vez ha contado nuestra historia desde su versión, si me convirtió en una anécdota para sus amigos o si simplemente decidió borrar mi nombre de su boca para siempre. No tengo derecho a reclamarle ningún recuerdo. Él hizo lo que creyó necesario. Y aunque dolió, al final fue más honesto que mantener la farsa. Le guardo respeto. No cariño. No ternura. Respeto. Porque me enfrentó sin golpes bajos, sin espectáculos. Porque me destruyó en silencio y después me dejó ir. Una mañana de junio, salí del estudio con el pelo mojado, sin maquillaje, con una bolsa del súper en la mano y las gafas torcidas. Caminé hasta el metro con un ritmo lento, sin pensar en nada concreto, y me di cuenta de que no estaba triste. No era felicidad, tampoco alivio. Era otra cosa. Una paz rara, seca, que no necesita explicación. Había cruzado algo. No mejoré como persona, no crecí espiritualmente. Solo aprendí a mirar lo que hice sin excusas. Y eso, aunque nadie me lo reconozca, me pertenece. Porque no hay redención posible si no estás dispuesta a tragarte tu propia culpa. Ya no busco que nadie me entienda. Ya no necesito que me escuchen llorar ni que me digan que fue un error humano. No quiero que me digan que todos nos equivocamos, ni que el amor puede sanar todo. No quiero consuelo. Solo quiero seguir caminando sin esconder lo que pasó. Sin inventar otra versión. Sin rebajar los hechos para hacerlos digeribles. Hice lo que hice. Y pagué el precio. Ahora, con eso encima, decido lo que viene. No sé si volveré a enamorarme. No me interesa todavía. Me interesa poder despertarme sin sentir que alguien me observa con decepción. Me interesa poder dormir sin tener que mentir sobre dónde estuve. Me interesa mirarme al espejo sin pensar en quién era hace un año. Y cada vez que lo logro, aunque sea por segundos, siento que eso basta. No para borrar el pasado, pero sí para no repetirlo. Así termina esta historia. No hay reconciliación, no hay giros milagrosos, no hay perdón incondicional. Solo hay consecuencias. Y ahora, después de tanto ruido, al menos me toca hacer silencio sin tener que esconderme de nadie. Ese es mi final. Y también, mi comienzo.